Que viva el amor, el combate y la utopía. Eres tú mi policarpa, heredera que me guía. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Amor, que la lucha viva. Buenas noches, estamos aquí reunidas con las compañeras de Movilización Social por la Educación. Vamos a hacer un pequeño conversatorio con respecto al café pedagógico que estaba programado para el día de hoy, la rareza de les diferentes, y tenemos a dos invitadas muy especiales, Bubulina, activista, feminista y perteneciente a la colectiva de Polimorfas, Amaranta Guas. También activista feminista, integrante de Cuerpos en Resistencia de Movilización Social por la Educación, y nos acompañan también las compañeras Angélica y Nair de la Movilización Social, y la idea pues es que vamos a hacer un conversatorio un poco articulando esas construcciones que viene haciendo cada una de nosotras desde los lugares en donde nos enunciamos, donde trabajamos, frente a esas nuevas miradas de los sujetos, las sujetos con discapacidad. Entonces, bienvenidas y tienen la palabra. Gracias. Muchas gracias, Paola. ¿Comienzas tú? Dale. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Me parece que estos espacios claramente se deben empezar a abrir y abrir los debates frente a estos temas. Cuando se habla mucho del tema de discapacidad, siempre se habla en términos o reforzando más bien los imaginarios sociales y estereotipos sobre los cuerpos con discapacidad. Y siempre es casi siempre desde esa mirada de la lástima y de la caridad, ¿no? Entonces, creo que empezar a abrir discusiones un poco más críticas sobre cómo vemos la discapacidad y aquellos cuerpos, sobre todo, que no entran dentro de esa normalidad que nos han querido implantar, pues creo que es súper fundamental también, ¿no? Bueno, digamos que yo siento que hablar de discapacidad es un lugar político claramente. De hecho, para mi concepto también hace parte de una bandera de lucha que debemos dar, y no solamente las personas con discapacidad, sino las personas sin discapacidad. Entendiendo que la discapacidad no es el cuerpo en sí mismo, sino las barreras que hay en el entorno que no permiten que las personas con discapacidad accedan a los derechos. Entonces, creo que claramente es una lucha del ámbito social y creemos en muchas ocasiones que eso no es así, ¿no? Que es como, ese es un problema de solo las personas con discapacidad, son ellas quienes se deben movilizar, y pues claramente no, porque finalmente nosotros y nosotras no somos quienes construimos esas barreras que hay en el entorno, sino claramente es el Estado y la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que pues nosotros claramente entramos desde ese lugar político de ver también la discapacidad desde una mirada crítica. En ese sentido, por ejemplo, digamos que todo mi proceso se ha venido dando en torno a romper con esa mirada de la lástima y de la caridad, cuestionando mucho, digamos que todos esos discursos que se dan históricamente. Igual hay que entender también un poco la historia de cómo se construyen esos discursos, ¿no? Porque claramente estos discursos no llegan porque sí, ¿no? No llegan a la vida de la gente porque sí, o porque se los inventaron de un día para otro, sino claramente esto también viene desde una larga data y es todo un constructo histórico, ¿no? Entonces, ¿por qué se ve a las personas con discapacidad desde la lástima? Y ahí hay todo un reflejo del discurso religioso que nos ha permeado como sociedad, ¿no? Entonces, vemos los cuerpos no normativos como aquellos cuerpos que son castigados, ¿no? Por Dios, entre comillas, y que seguramente cometieron algún pecado y por esa razón nacieron o tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que encontramos en muchos aspectos como
comentarios de nuestras propias familias en muchas ocasiones, gente muy allegada como ay, pero es que Dios lo quiso así, o algo pasó para que usted llegara en a esa situación, ¿no? Jesucristo te ama. Sí, también Jesucristo. El tema va muy relacionado, lo que tú dices, eso es sobre el tema de los milagros, ¿sí? Eso tampoco viene porque sí, ¿no? Y es como que las personas con discapacidad las han obligado a que deben creer en Dios para poder llegar a tener un milagro y para que sus cuerpos sean normalizados, ¿no? Entonces, claramente hay todo un discurso muy fuerte sobre los cuerpos de las personas con discapacidad en torno a la normalización. Entonces, creo que también hay unos diálogos que empezar a generar. Sí, y además que pues en el marco de lo que dice Bulina, claro, pues digamos que desde Cuerpos en Resistencia y un poco la mirada que hemos dado en la trayectoria de estas disidencias y de constituirnos no solo como organización, sino como personas en unas deconstrucciones constantes, también como que nos damos a veces esas pugnas no solo internas que una normalizada, sino también por lo social, ¿no? El desconocimiento y la, como, no sé, a veces puede ser menospreciación y a veces sobreestimación también de las disidencias, ¿sí? Nosotras asumimos como disidencias corporales, sexuales o de género todas aquellas prácticas, ¿sí? Corporalidades y demás que se salen de una norma establecida, y si se salen de una norma establecida es porque en algún momento histórico como que se dijo que un cuerpo era más válido que otro, ¿no? Entonces eso pone como en constante tensión a esos cuerpos que se salen de esas normas. Entonces, digamos, también uniendo un poco a Bulina, digamos, desde el proceso individual, lo que yo he vivido al principio es como que en el afán de una normalizarse y en esos entornos familiares donde la educación es precaria, donde claramente hay unos círculos de exclusión y de pobreza también muy tenaces, pues que también eso como que juntado a una disidencia corporal, pues complejiza un poco la manera de cómo se asume incluso una misma, ¿no? Entonces, un día yo me reflexionaba como, parce, yo en la niñez tenía todo el tiempo los brazos y las piernas raspadas porque vivía intentando alcanzar a los demás, ¿sí? No solo corriendo, sino también en toda la cotidianidad de lo que un pelado o pelada en su niñez hacía. Yo crecí en un entorno cerca del humedal Juan Amarillo donde pues se escalaban árboles y se metía una en la laguna y demás. Y todo el tiempo yo vivía pues, sí, y a veces daba avante como a veces no, sí, y en su momento en la infancia pues normal, yo lo asumía como cualquier cosa, pero ahorita digo como me hice mucho daño intentando coronar y estar al nivel de esas corporalidades promedio de los demás pelados. Y si una no se da cuenta de eso, también es una laceración que una hace constante de sí misma, de su identidad, de sus prácticas, de sus dinámicas. Hace poco una amiga nuestra aquí cercana de movilización estuvo en un congreso en Medellín sobre, no me acuerdo si era discapacidades críticas, algo así se llamaba esa cosa, y era como que allá hablaron del discapacicidio y lo asumían como, bueno, no lo pudimos dialogar enteramente, pero más o menos era tomar esta idea de Sousa del epistemicidio, como de acabar y de borrar ciertas prácticas y dinámicas propias, conocimiento propio y demás, como base, ¿sí? Entonces también siempre he sentido, pues ahorita mirando en retrospectiva más bien, como que es un afán de borrar esas dinámicas propias y las prácticas que tienen cada cuerpo disidente, y eso hace que pues efectivamente no, como que se homogenice, ¿sí? Se normaliza la vaina y uno intenta alcanzar un ideal que ni existe para nadie partiendo de ahí, y que más bien sí frustra, y que en una sociedad y en una ciudad donde no hay ajustes ni siquiera en las calles, no, en lo cultural mucho menos, en lo moral peor, entonces como que si no hay ajustes y uno intentando alcanzar esas vainas, pues se sigue raspando no solo el cuerpo, sino también su mente y sus emociones, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que hay algo muy importante como de todos estos procesos que hemos, o bueno, por lo menos en lo personal yo he venido dando,
Y es que ha sido tanta la reivindicación que he venido trabajando sobre mi propio cuerpo, que yo, digamos que empiezo a hablar como el orgullo de tener discapacidad, ¿no? O más bien de identificarme como una mujer con diversidad funcional. Y eso para mí es fundamental. Y de hecho, cuando yo digo esto, la gente dice como, tú estás loca. O sea, como ¿Cómo dices te enorgulleces de eso? Claro, como te sientes orgullosa de tener discapacidad, ¿no? Si es una situación súper jodida, ¿sí? Obvio, es jodida como muchas cosas, ¿sí? Pero el orgullo está en decir como, hey, sí, mi cuerpo claramente que es no normativo, tiene que sí dar unas luchas bastante jodidas y muy pesadas, porque es luchar contra todo, no solamente es luchar contra la infraestructura de la ciudad, sino también contra las miradas y concepciones que tiene la gente sobre nuestros cuerpos, pero a su vez es decirles también es una forma de resistencia, ¿sí? Es una forma de rebeldía y decir, ¿por qué carajos yo no puedo estar en este mundo? ¿Sí? ¿Por qué carajos yo no puedo compartir el mismo escenario que ustedes comparten? ¿Sí? Y ustedes los, entre comillas, supuestos normales, ¿no? Entonces, creo que de ahí parte ese orgullo y creo que eso es lo que debemos empezar a reivindicar los cuerpos no normativos, ¿sí? Porque claro, es tanto los discursos, tanto esa homogeneización, como lo dice Amaranta, en la que nos quieren meter, que finalmente tenemos que llegar a ese ideal, nosotros, nuestros cuerpos no normativos, a hacer algo que finalmente no podemos ser, ¿sí? Sí. Pero además uno también se pregunta, Si quieres ser. realmente, exactamente, Sí, o sea, ¿queremos ser? ¿Para qué? Sí. Como de que ¿Y para qué? Sí, ¿qué Exactamente. privilegios me gano si yo parto de cortar mis dinámicas propias y mis prácticas y me convierto pues a las prácticas sociales y con las que cumplen los demás cuerpos, ¿no? Y cuál eso también siento yo que a las personas que inician y de pronto Bulina, no sé cómo lo ha procesado, pero a mí me parece que es importante también resaltar que no solo es como que nosotras hablemos desde un lugar de motivación personal, así en los motivadores emocionales y esas cosas que existen, sino porque, o sea, no es solo decir, sí, podemos enorgullecernos de esto, vivir regias, sentirnos muy propias, porque sí, pero el rollo también implica saber que eso implica unos costos sociales, emocionales, mentales, hay un desgaste porque una vive resistiendo a muchos espacios, ¿no? Una está en constante resistencia y una debe ser muy parada también para seguirse sosteniendo, que eso es algo que se va construyendo, que es algo que una va fortaleciendo, que a veces hay bajas, hay días en que una se siente morir, ¿sí? Pero también hay días donde una va regia, así hayan muchas, Dios le bendiga por la calle. Sí, Con eso. Pero, No, sí. no, pero era cerrar eso, como es también que las personas que decían asumir, no solo con discapacidad, parce, es que Sí, esto claro. es transversal a la vida, sí. Sí, es como ser auténtica, ser propia, ser dueña de sí misma implica un costo social alto, porque entonces una también, ¿no? Por ejemplo, en nuestros lugares políticos también entrar a debatir en espacios donde también hay cuerpos hegemónicos, donde también hay cierto, el machismo también es súper marcado, entonces Sí. una también entra a romper esos espacios porque una es no solo es mujer, sino que también pues está transversalizada por la discapacidad y otras cuestiones, ¿no? Claramente. Uno de los interrogantes que nosotras siempre hemos tenido como movilización, digamos que en esta construcción de deconstruir la discapacidad desde otros lugares, es precisamente eso, y es que pese a que se enuncia que hay muchas otras construcciones, yo no solo soy un sujeto con discapacidad, sino que aparte soy mujer, tengo un lugar político desde donde me enuncio, aparte soy hijo, hija, aparte soy pareja y demás, siempre termina primando la discapacidad, ¿sí? Pese a las múltiples construcciones y los múltiples lugares donde yo me pueda construir, siempre termina primando la discapacidad, y más, por ejemplo, particularmente nosotras que trabajamos con discapacidad intelectual, ¿cierto? Claro. Es otra cosa, es además otro lugar de opresión, porque cognitivamente entran a jugar unos elementos
pues que suelen ser conflictivos dentro de la misma discapacidad. Entonces, pues un poco ustedes cómo han venido tensionando precisamente eso, no solo el lugar de la discapacidad, sino esos otros lugares de donde ustedes pues se han venido enunciando y que es otra lucha pues más por trabajar por otras formas de... Muy importante esa pregunta, Pau, porque un lugar en el que uno también puede romper con todo eso es el tema de la sexualidad, que eso hemos venido hablando con Amaranta. 5 minutos. Y es cómo reflexionamos también sobre que también podemos empezar a ejercer nuestra sexualidad de manera plena y a su vez optar por orientaciones sexuales no normativas e identidades de género no normativas. ¿Sí? Que a la final, con el tema de que se transversaliza discapacidad, pues claramente eso genera toda una explosión, porque finalmente, o sea, la sociedad realmente, pues obviamente eso lo ve con muy mal, o sea, lo ve muy mal, porque es como, pero es que además de tener discapacidad lesbiana, o sea, por favor, ¿sí? O es trans, no, o sea, como que, y de hecho nosotros, claro, de hecho yo, digamos, con el proceso que he venido llevando, he encontrado, digamos, discursos de las propias familias que dicen como, bueno, que tenga discapacidad, pues igual eso no lo puedo cambiar, pero que sea gay, no, o sea, eso sí no, ¿sí? Y no lo voy a permitir. Entonces, yo creo que eso también es un lugar de resistencia en el que uno empieza a entrar y a estar, ¿sí? Y no solamente resistencia hacia, obviamente, la sociedad en general, sino hacia el propio movimiento de discapacidad, ¿sí? Porque claramente, seguramente a raíz de que es muy despolitizado, pretenden ser niños buenos todo el tiempo porque sí, se inculca eso se vuelve algo muy compensatorio también el asunto, ¿no? Porque es como, tiene discapacidad, pero es buen hijo. Tiene que comportar bien. Sí, y entonces no fuma hierba o no va bien en sus notas en sus clases. Y sí, digamos, también se vuelve un asunto compensatorio muy complicado. Y eso también son de esas resistencias o luchas internas que tenemos que empezar a darnos, ¿no? Porque digamos que las disidencias corporales tienen en mayor o en menor medida también como dependencias en cierta forma, porque nos forman desde la niñez bajo una dependencia muy fuerte, ¿sí? Desde lo que hablaba Bulina, también desde las constituciones familiares. Entonces va esa resistencia interna a vencerme mis propios prejuicios, vencerme mi ego en ese de soy niña buena porque debo ser niña buena para compensar que tenga alguna discapacidad y etcétera, para que Diosito me premie, qué sé yo, desde dónde lo estamos mirando. Y pasa también por entonces empezar a pugnar por esa independencia que arranca por el núcleo familiar, ¿no? A las preferencias, a los placeres, a la constitución de amistades y de relacionamientos, ¿sí? Y a los lugares a donde una desea ir y habitar, ¿no? Sí, exacto. 2 minutos para los 20. En ese sentido, por ejemplo, hay algo muy fuerte y es que yo creo que, y esa es una de las discusiones que yo he venido dando en distintos escenarios y en distintos espacios, es que pues las personas con discapacidad, en vez de seguir reforzando ese ideal de cuerpo que no existe, ¿no? Y en aras de seguir reforzando esa idea de verme como un cuerpo que debe llegar a responder pues a un sistema o a un modelo económico que me exige, ¿por qué no romper con eso? ¿Sí? ¿Por qué no hacer lo que realmente yo deseo hacer y demostrarme como yo quiero ser? ¿Sí? Yo a veces le digo a la gente como, ¿por qué carajos tenemos que seguir siendo tan doble moralistas? ¿Sí? Porque eso pasa mucho y en el sector de discapacidad se percibe un montón, ¿no? Entonces como que, o sea, personas con discapacidad homofóbicas a full, ¿no? Personas con discapacidad clasistas, ¿no? Y uno dice como, pero hombre, reflexionemos sobre nuestro lugar, ¿no? ¿Sí? Que no es un lugar para nada privilegiado, ¿sí? Porque el hecho de no tener un cuerpo normativo
ya ahí te está generando un lugar no privilegiado, ¿sí? Entonces, ¿por qué más bien desde ahí no construyes una forma de resistencia frente a esa situación? Y que tampoco es un endiosamiento, ¿no? Porque a veces también se cae en ese... y pues también la gente desconoce que pues hay gente como, bueno, si son ciegos se enamoran por el corazón. Sí. Gente ridícula. Lo mismo que pasa con la discapacidad intelectual. Claro, ay, o sí, sea, ellos son amorosos todo el tiempo. Sí, son amorosos todo el tiempo, se enamoran de las almas. Y es como... Son etéreos del éter. Sí, y nada, entender que también una se debe leer desde qué hegemonía también, así como una debe leer esos privilegios que pueda tener, por ejemplo, de género, ¿no? Porque no es lo mismo el hombre ciego, el hombre que usa silla de ruedas, a la mujer con que usa silla de ruedas, ¿no? Sí. O sea, también es leer esos privilegios y leer también qué hegemonía me está presionando a mí. Yo, por ejemplo, me leo en medio de una hegemonía visual donde, pues, es como si se supone que usted está haciendo una construcción femenina donde está su maquillaje y sus tetas. Y entonces una dice, pues bueno, si yo voy a responder con el maquillaje a una simple estética visual para encajarles, pues creo que no me place tanto, ¿sí? De acuerdo, no, y lo último es como lo decía Amaranta, que eso me parece fundamental, y es que sí hay que entender de que claramente cada uno de nosotros, independientemente de cómo seamos, estamos en un lugar de privilegio, ¿sí? El hecho de, digamos, que yo acceder a la educación, ¿no? A la academia, eso me hace estar en otro lugar en el cual no puede estar, seguramente no va a estar otra persona con discapacidad, así tenga la misma discapacidad que yo, pero que no haya podido acceder a la educación, ¿no? Entonces, claramente es pensarnos desde esos lugares de privilegio también para poder ayudar a transformar, porque eso es lo que no estamos pensando. Bueno, muchas gracias. Esta es una provocación que dejamos a las personas que nos siguen por las redes sociales y próximamente vamos a tener un conversatorio nuevamente para hablar de estos temas.